Nacimos para ser valientes. Nacimos para ser valientes. Éramos guerreros. Amén. ¿Cómo están mis hermanos? Muy buenos días o muy buenas tardes, no sé en qué horario están viendo ustedes este programa. Estamos un día más, estamos con la posibilidad que nos da el Señor, la honra que nos da el Señor de volver a grabar un programa para la red de varones de este tiempo que se llama Despertando Valientes, y que el Señor nos ha dado la posibilidad, como les decía, la honra de poder participar de este tiempo y poder entregar un mensaje, una palabra que tiene la expectativa de que pueda llegar a las vidas de cada uno de nosotros, que pueda traer una luz, una claridad, una esperanza, una enseñanza, fortaleza, no sé cuál puede ser estar siendo la necesidad que cada uno de nosotros podamos estar viviendo. Así que estamos contentos por eso y vamos a comenzar antes de comenzar vamos a orar al Señor, vamos a invitar su presencia a este programa, a esta grabación si está en vivo, usted no lo sé, pero vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros, así que le voy a pedir a mi hermano Marcelo que pueda ayudarnos con la oración para poder iniciar, mi hermano Marcelo, con su micrófono ahí encendido. Padre Dios mío, le damos la bienvenida, Señor. Un día más, Señor, de poder buscar de su palabra, de poder entregar lo que usted nos ha entregado, Señor, a nuestros hermanos que nos puedan estar escuchando, Señor. Y le damos la bienvenida también al Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe, nos ponga palabras en nuestra boca, Señor. Y sabemos, Señor, que así como usted es nuestro Padre, Señor, también somos hijos y padres de muchedumbre, Señor. En el nombre de Jesús, le damos gracias por la honra de tenernos en este lugar, en esta hora, Señor. Señor. Y esperamos, Señor, gloriosamente que los corazones de los oyentes, Señor, sean abiertos, sean limpiados, Señor, Amén. y sean guiados con las palabras que vamos a tener el día de hoy, Señor. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así es, la presencia del Señor, de su Santo Espíritu, es lo que nos guía, ¿cierto? Para poder entregar. Dice que Él pone en nuestra boca las palabras justas en el momento que las vamos a necesitar. Hoy día tenemos un mensaje, ¿cierto? Pero no estoy solo, yo quiero que saludemos todos. Por ahí está mi hermano, mi hermano Marcelo, ya lo vieron, está con nosotros, pero también está mi hermano Pedro. Mi hermano Pedro, ¿cómo está usted? Puede saludar también. Bien. Los saludo, hermano, en el amor del Señor, esperando que esta palabra me llegue, o nos llegue a todos nosotros. Y después de esto, cambiar, eliminar, dejar atrás algunas cosas que todavía no las he podido dejar a un lado. Pero en eso estamos, hermano. Pidiéndole al Señor fortaleza y fuerza para seguir en su palabra. Eso es, hermano. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Pedro. También está con nosotros mi hermano Enrique, que está con un tema técnico ahí con su cámara, pero el micrófono sí lo puede encender, mi hermano Enrique, y para que pueda participar. Mi hermano Enrique va a estar medio quieto hoy día, ustedes se van a dar cuenta, pero es por un tema técnico que tiene, pero aún así queremos que esté con nosotros y queremos que pueda participar hoy día en este programa. ¿Cómo está, mi hermano Enrique? Bien, hermano, gracias al Señor. Los saludo a todos, esperando que el Señor este día hable a las personas que van a ver esto, que sea constructivo para ellos y que sea para honrar y glorificar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mi hermano Marcelo, también saludo a usted como corresponde, porque bueno. Amén. Amén. Como me pidió que orara primero. Sí, saludo a todos mis hermanos, a todas las personas que puedan estar viendo este programa y que sean muy fortalecidos con las palabras que van a ser entregadas el día de hoy.
Los saludo en el amor del Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy día tenemos una palabra, ¿cierto? Vamos a tratar de hacer tenemos un mensaje muy sencillo que el Señor nos ha entregado para este día, para compartir con ustedes. Lo hemos estado preparando, ¿cierto? Tenemos nuestro bosquejo, nuestra ayuda a memoria, tenemos nuestro torpedo, ¿cierto? Para poder entregar este mensaje. Yo sé que la gracia del Señor va a permitir que cada uno de nosotros va a fluir en nosotros y vamos a, si bien es cierto, un bosquejo, pero es solamente como para tener algo que nos vaya guiando, ¿cierto? Para tener, porque el Señor y su Espíritu Santo es ordenado. El tema es varones, hijos de Dios. Hoy día queremos dar una pequeña, digamos, una pincelada, queremos dar un paso por la palabra del Señor para ver algunas formas, algunas preguntas, nos vamos a hacer algunas preguntas y ciertamente en el Señor esperamos encontrar la respuesta. Entonces veremos a la luz de la palabra cómo nos hacemos como hijos, cómo nos hacemos hijos de Dios. Eso es lo primero que vamos a tratar hoy día de dar una explicación sencilla, humilde, ¿cierto? ¿Qué significa ser hijos de Dios? Y cómo espera el Padre que nos comportemos ahora en esta nueva naturaleza. Entonces son tres cositas así bien en el Señor esperamos con la gracia de Dios y su sabiduría poder entregar este tema. Entonces, ¿cómo nos hacemos hijos de Dios? ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Y cómo espera el Padre que nos comportemos ahora en esta nueva naturaleza? Y esto lo veremos de manera muy práctica y sencilla. Dice, la verdad no será una gran revelación, dice, sino más bien un refrescar nuestra memoria. Por lo tanto, empecemos, pues demos el inicio a esto para que sea cierto. Yo siempre le digo a los hermanos, ¿para qué tanta introducción, cierto? A menos que el Señor lo permita, si estamos en las manos del Señor. Pero la primera pregunta que nos vamos a hacer en este día es, ¿cómo nos hacemos hijos de Dios? ¿Cómo usted y yo hemos pasado a formar parte de la familia del Señor? ¿Cómo hemos sido o insertados o cómo formamos parte ahora de la naturaleza de Dios? Pues cómo nos hemos hecho hijos. Según la palabra del Señor, ¿cierto? Porque esa es la única forma en que podemos dar la respuesta en este día. Según la palabra del Señor, aquellos que hemos vuelto a nacer, ojo, esto ya empezamos a hablar como una locura, pero usted sabe que el Evangelio es locura. Entonces nosotros le vamos a hablar varias locuras hoy día, así que usted va a pensar quizás que usted está viendo el programa por primera vez, va a decir, bueno, estas personas están medio, parece que perdieron un poco la cordura. Si en realidad el Evangelio es locura para aquellos que no lo conocen, pero es para los que se pierden, pero para los que hemos conocido al Señor es poder de Dios. Entonces, dice aquellos que hemos vuelto a nacer, los que hemos sido hechos según una naturaleza divina, ya no de carnes, sino del Espíritu Santo. ¿Amén? Esta es nuestra primera afirmación. La pregunta entonces es, ¿cómo nos hacemos hijos de Dios? Y para eso, ¿cierto? Yo le di una pequeña introducción ahí, con palabras, digamos, sencillas, pero tenemos la palabra del Señor, la que nos confirma esto, ¿cierto? Mi hermano Pedro, usted tiene una palabra ahí que puede compartir con nosotros. Sí, está en Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tengo otra cita acá. Juan, capítulo 1, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. 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 Gracias, mi hermano. ¿Se fija o no? Aquí tenemos la descripción exacta, ¿cierto? Clarificadora. Hermano Marcelo, ¿qué nos puede decir usted de esta cita? Compartan un poco de lo que significa para usted esto de que a los que hemos recibido, a los que hemos creído en el nombre del Señor, tenemos esta potestad, esta autoridad, ¿cierto? Que el Señor nos da de ser hechos hijos de Dios, pero con una naturaleza nueva. Amén. Sí, yo creo que el primer paso que nos entrega la palabra es cuando nos llevó a recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador, por el poder del Espíritu Santo. Cuando aceptamos al Señor, lo insertamos, o sea, Él se insertó en nuestro corazón, Él puso el querer como el hacer, y ahí me llevó a ser como hijo del Padre. Esa es como la introducción que Él me dio para empezar a caminar como hijo y a poder revelarme la palabra que está escrita, porque si no, no hubiese podido nunca entenderla. Amén. 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 Entonces, dice la palabra, dice que hay que recibirlo, ¿cierto? Vamos a ir una pequeña
revisión cortita del versículo, dice que hay que recibirlo, hay que creer, dos cosas para ser llamados y tomar esa autoridad de ser llamados hijos de Dios. Recibir al Señor, creer en el Señor. Y luego de eso sucede una situación muy importante, mi hermano Pedro, ¿cierto? ¿Qué nos puede compartir de eso usted? ¿Sobre lo mismo, hermano? Sí, claro. Dice que ya no somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que ahora somos engendrados de parte del Señor. Tenemos una nueva naturaleza, ¿cierto? Así es. Hermano, mire, yo en esa fecha, bueno, no hace muchos años atrás, 6 o 7 años atrás, yo tenía entrado en edad ya, cuando el Señor me llamó a su seno. Empecé a conocer al Señor, empecé a conocer su palabra, me cambió todo. Vi que las cosas en el Señor eran muy diferentes a las del mundo. Y a pesar de costarme y tener algunas caídas, hermano, el Señor siempre me levantó, me esperó. Ya que estoy en eso, hermano. Amén. Hermano Pedro, mire, vamos a hacer una ronda de opiniones aquí, para que todos participemos. Mi hermano Enrique está ahí medio en lo oculto, ¿cierto? Ahí sin cámara por su tema técnico, pero también va a participar con nosotros. Mire, aquí vamos a hacer una analogía entre nosotros, porque aquí todos los que estamos acá, mi hermano Pedro, mi hermano Marcelo, mi hermano Enrique y yo, ciertamente, somos papás, tenemos hijos. Todos estamos en la misma situación. Algunos tenemos 1, otros 2, otros 3, otros 4. Bueno, y hasta ahí nomás. Pues. Tampoco es cierto, es la tribu muy grande, pero todos tenemos hijos, todos hemos sido padres. Entonces, como padres naturales, quizás podemos hacer una pregunta que es muy sencilla, hermano. Y a la luz de lo que decía mi hermano Pedro, para allá lo quiero llevar, es, mi hermano Marcelo, usted va a empezar con esta respuesta, por favor. ¿Cómo sabe usted que usted es el papá, en este caso, de su hijo? Porque usted tiene un solo hijo que es su hijo, se me extravió el nombre. Sé que es de apellido Yáñez. Oscar. El Oscarito, bueno, el Oscarón, está más grande, está más alto que nosotros. El Oscar. ¿Cómo sabe usted, mi hermano Pedro, que usted es el papá de él? No como él sabe que usted es papá, sino que cómo usted percibe que él es su hijo. ¿Cómo usted se da cuenta de eso? Bueno, en lo natural, Sí. es hacerse un examen de ADN y certificar la paternidad. Eso es lo natural. Eso es, pero es lo natural. Eso es letal, ¿cierto? El ADN. Mire qué importante, no lo vayamos pasando tan rápido. El examen de ADN, es decir, hay genética suya en él. Así usted sabe que usted, un primer punto que usted dice yo soy papá de él, es porque genéticamente él tiene mi ADN, ¿cierto? Perfecto. Amén. ¿De qué otra forma usted se da cuenta? Usted dice yo soy el papá de él. Amén. Lo otro por los gestos, los rasgos que va teniendo cuando va creciendo. Y también lograr percibir que, independiente que sea engendrado y certificarlo con un ADN, también podemos decir que el padre no es el que engendra, sino que el que se hace responsable, lo protege, lo corrige, le enseña, le entrega todo por el bienestar de nuestro hijo. Amén. 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 Ok, amén. Mi hermano Enrique, usted que está por ahí, que sabemos que está ahí, ¿cómo usted podría describirnos diciendo yo sé que soy el papá de mis hijas? ¿Cómo usted se da cuenta de eso? Bueno, porque yo las vi nacer, que son 3, los vestí, los tuve en brazos, les di la papilla y
y todo el cuidado que ellas merecían, se los di yo. Amén. Amén. Mi hermano Pedro, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo usted dice? Yo sé que Pedro y yo sé que mi hija Isabel son hijos míos. ¿Cómo usted lo puede describir? Y la hija Claudia. Y Claudia, la mayor, sí. Mire, aparte de ser parte de la gestación, junto con Dios, nos preocupamos de su desde chiquitito, porque son etapas de su crecimiento, de su alimentación, de su educación, vestuario y tantas cosas. Pero siempre, aún no estando en la palabra, siempre el Señor estuvo ahí, en la gestación. Amén. Mire, ojo, aquí vamos entrando ya en el tema porque somos varones hijos de Dios. Entonces ahora esto mismo que hemos dicho, ahora lo vamos a llevar al área más espiritual. Entonces mi hermano Marcelo empezó diciendo, yo sé que soy papá de él porque él tiene mi ADN. Mire qué importante ahora, viéndonos como hijos, como varones hijos de Dios, tenemos que entender, ¿cierto?, que aquellos que hemos nacido del Espíritu, como dice la palabra, ahora tenemos el ADN del Señor. Ahora tenemos genética de Dios. El hermano Marcelo decía, claro, porque está la gestación. Lo vi crecer, decía mi hermano Enrique, yo estuve ahí cuando necesitó alimento. Mi hermano Pedro también dice, yo los cuidé, le di la papilla, decía mi hermano, yo los vi crecer, yo los vi pequeños, yo los vi cuando nacieron. Bueno, eso es lo que primero que tenemos que entender hoy día, el primer punto que tenemos que entender hoy día, que como hijos de Dios, al nacer, dice a los que reciben y creen en su nombre y le tienen la potestad de ser hijos de Dios, no debemos olvidar que el Señor a nosotros nos vio nacer. Primero Él nos dio su genética, Él nos puso su ADN, Él nos vio nacer, y en el Espíritu Él nos dio la papilla. Lo que dijo mi hermano Enrique fue tan ahí, pero tan certero. Claro, Dios nos ha dado la papilla. Fíjese que si hoy día entendemos algo de la palabra, si hoy día, no sé, mi hermano Marcelo, por ejemplo, que está ahí ministrando, ¿cierto?, con la guitarra, y lo vemos ahí los días domingos, los miércoles, cuando le toca su momento, ¿cierto?, lo vemos ahí ministrando Eso es porque en algún minuto el Padre se tomó el tiempo de poder formar en él esta gracia, ¿cierto? Le puso este don en él y le ayudó a desarrollarla. El hermano Marcelo no pescó la guitarra de un día para otro y dijo, ¡oh, milagro, sé tocar! No, el Padre, así como decía mi hermano Pedro, así como decía mi hermano Enrique, el Padre se preocupó de ponerle un tutor, de ponerle un maestro, se preocupó de implementación de la guitarra, del instrumento, sobre todas las cosas le dio la gracia, le puso la sabiduría, le dio la inteligencia. Yo me acuerdo cuando mi hermano empezó, yo lo vi cuando empezó, por gracia del Señor lo vi cuando empezó. Mi hermano Marcelo no sabía de guitarra, no, yo lo veía cuando él empezó y tocaba una cuerda, yo lo vi con mis propios ojos cuando él, es como la guagua cuando está diciendo así mi hermano tocaba una cuerda y le salía una cuerda así media rara y se creía porque estaba tocando la guitarra. Yo decía, así es cuando Dios nos está formando, así es cuando Dios nos está dando la papilla, así es cuando, y así mi hermano Marcelo, yo lo vi después, perdón hermano Marcelo por lo que voy a decir, pero nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Así también el Señor ha visto sus caídas, pero así también como padre no lo ha dejado ahí en el suelo, no lo soltó, no dijo ya, no olvido no, ahora ya no es mi hijo. No, Dios nunca ha hecho eso con nosotros. Mi hermano Pedro decía, yo me preocupaba del alimento. Bueno, cuando nos convertimos al Señor, el Señor ciertamente cubre todas nuestras necesidades. Como decía mi hermano Enrique, y perdón que lo repita, él dice, yo le di la papilla, pues yo la tuve en brazos. Bueno, cuando nos convertimos al Señor, cuando nacemos, y como dijo mi hermano Pedro, yo llegué al Señor hace 7 años, no sé, 6, 7 años, dice, y mi hermano Pedro, al igual que yo, somos personas mayores. Entonces, si usted saca la cuenta, hace 7 años atrás, teníamos varios años, ya estábamos grandes. Entonces, para el Señor no hay edad, para el Señor no hay diferencia, para Él cuando un varón de Dios se acerca a Él con un corazón sencillo, humilde, y lo recibe y cree en Él y lo recibe como su Señor, hay un nuevo nacimiento, hay una nueva etapa de vida. ¿Cómo ha sido para usted esta experiencia, mi hermano Marcelo, en todo este tiempo de proceso que ha tenido?
y ahora enfoquémoslo desde ese punto de vista, pues desde cuando Dios lo trajo, cuando usted nació, cómo ha visto el Señor dándole a la papilla, cómo ha visto el Señor tomándolo en brazos, cómo ha sido esa experiencia. Amén. Sí, yo me daba cuenta y recordaba que cuando yo era hijo en lo natural, cómo mi papi se esforzaba para darme lo mejor, con la escasez que él tenía, y yo pasaba cuando niño muy enfermo, entonces mi papá trabajaba mucho para tener el sustento para los viajes a Santiago, a los hospitales, entonces él se esforzaba, trabajaba hasta muy tarde para tener los ingresos y yo poder viajar a veces en la noche, con frío, en los trenes, entonces él en sus fuerzas humanas dio todo lo que podía para mi bienestar. Entonces yo como hijo también me doy cuenta que mi papá, y justamente por lo que usted me estaba contando ahora, es que mi padre también da espiritual, Dios, Cristo, nos da todo, nos dio a su hijo, para poder ser libre de pecado, ser libre de toda condenación. Entonces, él dio lo mejor que tenía por mi bienestar. Entonces yo en eso me puedo enfocar, que él le entregó todo lo que tenía para mí. Amén. Amén, amén. Y lo puedo percibir como hijo. Amén, amén. Qué hermoso, ¿cierto? Escuchar cuando uno, porque hay una particularidad, aquellos que somos hijos de Dios, pero que también somos padres de hijos aquí en la tierra. Y es que llega un minuto en que entendemos con mayor profundidad, primero, el amor de Dios. Y dice, si nosotros tenemos la capacidad de dar buenos dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo, ¿cierto? Si nosotros tenemos tenemos esa buena intención de darle lo mejor a nuestro hijo, fíjese cuánto más el Señor nos quiere dar lo mejor a nosotros, mi hermano. Entonces, que Dios nos ayude, como decía mi hermano Marcelo, que Dios nos ayude a ser agradecidos, a no olvidarnos que Dios nos ha tenido, que Dios nos tomó, hermano Pedro, no nos olvidemos que Dios nos tomó y que Dios... ahora, hermano Pedro, yo lo voy a llevar a usted a un escenario particular. Usted tiene un hijo, ¿cierto? Un hijo llamado Pedro, igual que usted, y él está en el Señor también. Usted vio una situación especial en él porque él se acercó al Señor y se convirtió al Señor. Podríamos decir que fue adoptado por otro padre, ¿cierto? Por otro padre, sí. Que fue adoptado por otra padre. Pero ¿a usted eso le significó alguna intranquilidad? ¿Qué le produjo eso de ver a su hijo que pudiera tener un padre espiritual, además de un padre terrenal? Bueno, cuando ocurrió esto, hermano, fue un gozo para mí y su madre, mi esposa, porque vimos la diferencia del hijo que está en el mundo y cuando lo cogió el Señor. Y he visto, y voy a ir más profundo, hermano, he visto la diferencia que hay entre mi hijo Pedro y y sus dos hermanas, porque no están en el Señor. Sí. He visto la diferencia y he estado pidiéndole al Señor que esas dos hijas lleguen a la palabra. Amén. Ese es uno de mis anhelos. Porque cuando Pedro llegó al Señor, cuando lo tomó al Señor, fue algo muy bueno. La mayoría de mis hermanos lo sabe. Él está portándose mal. Y el Señor ocupó a un miembro de nuestra iglesia y le conversó. Y el día lunes o el día martes ya mi hijo, nuestro hermano Pedro ya está en el templo. Y de ahí el Señor no lo ha soltado más. Amén. Entonces es un gozo muy grande para mí, hermano, porque yo cuando llegué al Señor siempre me metí en las cosas de Él. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor para que sirva a otros papás. Porque yo pensando que estaba haciendo las cosas bien, me metía en cosas que no correspondía. Porque él
empezó trabajando, la voy a hacer más o menos corta, resumida, hermano. Él empezó trabajando en una parte donde trabajaba de noche y ya está en el Señor. Yo siempre le decía, sale de ahí, lleva un currículo a otro trabajo porque está ahí en la noche, todo mojado y todo. Él me decía, papá, el Señor me tiene ahí y el Señor me va a sacar. Lo sacó el Señor, pues me tapó la boca el Señor. Después, en el trabajo que estaba actualmente, quise que hiciera algunos cambios, que fuera al sindicato, yo todavía pensando en la carne, en cosas materiales. Papá, el Señor, yo no tengo por qué ir al sindicato, el Señor es mi sindicato. Por los beneficios, yo siempre pensando en los beneficios, todavía pensando como cualquiera del mundo. Ocurrió, hermano, que los beneficios se los dieron igual y más encima lo subieron de grado. Sin estar en el sindicato, los jefes tuvieron que hablar con la gerencia para subirlo de grado, cosa que nunca había ocurrido, creo. Bueno, ahí está la mano del Señor y con eso me tapó la boca a mí. Ya nunca más me metí en cosas. Es un gozo muy grande para mí que nuestro hermano Pedro, mi hijo Pedro, esa es una persona que él va haciendo las cosas en orden, hermano. Los tiempos, y me recuerda que los tiempos, él sabe que los tiempos los tiene el Señor, no son los tiempos de uno. Los tiempos del Señor no son los tiempos de uno. Y todo lo ha hecho en orden. Eso es lo que puedo decir, hermano. Amén. Mire qué hermoso, hermano, entender, ¿cierto? Porque estamos escuchando la voz de un padre y a la vez tenemos que escuchar con oídos de hijos. Porque eso es simplemente porque un hijo ha sido obediente al papá que todos tenemos. Entonces, cuando un hijo es obediente al papá, del cual ahora estamos hablando, que volvemos a nacer, entonces las cosas se van dando en la medida que el Señor y que nuestro Padre ahora espiritual va viendo que es el tiempo, va viendo que es el crecimiento, va viendo que es la madurez, ¿cierto? Ahora, hermano Enrique está por ahí con nosotros, ¿cierto? Me gustaría preguntarle, ¿cómo usted se dio cuenta así en la tierra? No se me vaya al cielo todavía, pero ¿cómo usted se dio cuenta en la tierra que tenía un papá? ¿Cómo supo que tenía un papá? Bueno, cuando llegué al Señor, cuando sentí el llamado de Él, vino el bautismo y como dicen que todo lo viejo queda ahí en el agua, y el Señor va siempre paso a paso. Entonces, a mí me enseñaron en una iglesia que tuve antes, donde estuve antes, que el Señor no lo puede dar por otro al tiro, como un papá a una guagüita. Tiene que darle primero comida molida. Entonces eso es ir de parte del Señor va paso a paso, porque si no, no sé si darle a un niñito recién nacido por otro, tiene que Claro, darle, claro, tiene que de a darle poquito, un alimento claro, que pueda digerir. ir Ahora, enseñarle de a poquito. sí, usted, hermano Enrique, usted es papá y también es hijo, ¿cierto? Usted tuvo papá. Sí, Ya, ¿cómo se dio cuenta usted que tenía ese papá aquí en la tierra? ¿Cómo lo logró percibir? bueno, porque él, mm, él siempre me dio todo lo que yo quería, me cuidó como cuida uno a su hijo, y eso mismo lo traspasa uno a su hijo también, pues, porque todo lo que ve ahí en ellos, el cuidado, la enseñanza, los ejemplos, todo eso vienen de un papá. Y ahí uno se da cuenta y el amor que lo tiene el papá a uno. Entonces todo eso él lo demostraba y eso uno se va dando cuenta yo tuve un gran papá. Aleluya. Mi hermano Marcelo, ¿usted cómo se dio cuenta, en qué minuto se dio cuenta que tenía un papá aquí en la tierra? ¿O cómo pudo darse, cómo entendió eso? ¿En qué minuto y hasta el día de hoy? Pues cómo entiende que tiene o que tuvo un papá acá. Por el cuidado que él me dio, ¿Ya? yo me daba cuenta como él me cuidaba, como en su fuerza y el amor que él tenía hacia mí,
eh, él me cuidaba, y cuando a veces estaba con dolores en los puños, en las rodillas, se levantaba a las 3 de la mañana y me hacía como unas friegas con una pomada verde que había, no sé si todavía existe. Sí, sí. Una que viene de onda. Sí, pero me traía más que, que la friega era el amor, yo creo que el cariño, el cobijo de él, como que me abrazaba, y porque yo recuerdo sus manos de trabajador, sus manos ásperas en el campo. Entonces él con lo que él podía entender de que el amor que le dieron a él trató de hacer lo mejor para mí. Y me cuidaba mucho en las noches. Yo recuerdo eso, tengo recuerdos de que él sufría porque yo sufría. Mire, que Dios nos ayude a escuchar la voz de Dios en esta hora, a escuchar cómo el Señor, porque estamos hablando de nuevas criaturas que hemos sido engendrados. Mire, si nuestros padres terrenales fueron capaces de hacer tantas cosas, quizá algunos no tanto, quizá alguien puede estar diciendo: a mi papá nunca me cuidó, yo no sé, mi papá incluso ni lo conozco, pero hoy día tenemos la posibilidad de conocer al Señor, que es un Padre bueno, que Él nunca falla, nunca nos deja solo, nunca nos desampara. Él hace las cosas perfectas. Mi hermano Pedro, ¿usted qué recuerdos tiene de su papá? Bueno, mi papá fue... Nosotros fuimos 12 hermanos, yo soy el mayor. Y mi papá era una persona de campo que se vino a trabajar acá a la ciudad. Él, muy trabajador, imagínense, para alimentar 12 bocas. Entonces, a pesar de que el papá fue un golpeador, mi papá a nosotros no actuó igual que su papá. Porque en los campos, por la ignorancia, por no conocer al Señor, no actuaban bien con los hijos, los hacían trabajar con muy poca comida. Eso es lo que me contaba. Y nosotros fuimos 12, imagínense. Él siempre pasamos necesidades, pero nunca nos faltó el pan, la comida. Nos trató bien, nos cuidó junto a nuestra mamá, y darle gracias al Señor por eso. Amén. ¿Sabe que en el Señor estamos viendo que hemos nacido de nuevo en el Señor, ¿cierto? Somos engendrados ahora del Espíritu. Y la pregunta es que no podemos hacer en esta hora, ¿cierto? Es si alguna vez después que conocemos al Señor nos ha faltado algo, si alguna vez ahora hay que dejar de lado lo que son consecuencias por nuestras malas decisiones. Amén. Tenemos que ser en eso, tenemos que ser bien precisos, bien categóricos y bien concretos en eso. Es decir, aquí estamos hablando de un hijo que tiene la genética del padre, ¿cierto? De un hijo obediente, un hijo que sigue los caminos, los consejos del Señor, y un hijo que está bien cerca de Dios, pues como yo le decía a mi hermano Marcelo hoy día, perdón que lo saque de ejemplo de nuevo mi hermano Marcelo, está como en la silla del ejemplo hoy día, pero es que como usted está ahí ahora, yo lo veo que está visible ahí pues, en el púlpito. Entonces un hijo que se acerca al Señor, y lo digo por experiencia propia también, nunca va a tener necesidades, siempre sus necesidades van a estar cubiertas. Siempre va a tener lo que necesita, nunca va a mendigar el pan, porque esa es promesa de Dios también. Entonces, que el Señor nos ayude a entender estas cosas, que al nacer de Dios, al tener la genética de Dios, pero también al tener una vida como hijos de Él, vamos a tener una vida diferente. ¿Amén? Entonces ahora vamos a pasar a la segunda pregunta, porque son 3 y ya no se nos está el tiempo bien apremia rápidamente. La segunda pregunta que nos vamos a hacer ahora que ya somos hijos de Dios, que ya hemos entendido lo que somos como hijos de Dios, que volvimos a nacer, y la genética y todas estas cosas, y cómo nos ha cuidado el Señor de niños. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Y a esta pregunta podemos darle muchas respuestas, porque podemos enfocarlo desde muchos puntos de vista. Pero hoy nos enfocaremos en una sola en particular. Una sola característica para responder qué significa ser hijos de Dios. Mi hermano Enrique tiene una palabra por ahí. ¿Nos puede compartir, hermano Enrique, la palabra que tiene, por favor? Cuando los trajeron,
los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que nos enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese nombre, de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Mire, el escenario es el siguiente acá. Los apóstoles lo habían tomado para castigarle, le habían dicho las autoridades de aquel tiempo que no querían que predicaran mal la palabra del Señor. No querían que llevaran mal el mensaje de Cristo. Claro. Entonces los tomaron detenidos y los querían echar, ellos se sentían culpables también, como que los apóstoles lo acusaban a ellos y le decían, no queremos que prediquen más eso, no digan más que Cristo lo crucificamos, que era el Hijo, no, ustedes no. Entonces Pedro y los apóstoles le dijeron algo bien concreto, bien fuerte, pero sencillo y claro. Le dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Mis hermanos, esta es la característica que hoy día queremos responder para la segunda pregunta. Esta respuesta queremos dar. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Una cosa muy manifiesta en los hijos de Dios es la obediencia. Obediencia. Amén. Pero no obediencia a cualquier cosa. No obediencia a los deseos de mi corazón, no obediencia a los deseos de querer tener algo, no obediencia al anhelo de alcanzar grandes cosas, no obediencia a cualquier situación, porque dice el corazón engañoso y perverso, sino que aquí el Señor lo que nos está diciendo es obediencia a su palabra, obediencia a lo que Él nos instruye, obediencia a sus principios, obediencia a sus preceptos. Esta es una característica que nos puede ayudar a responder la pregunta número 2, que dice, ¿qué significa ser hijo de Dios? Esta es una de las manifestaciones, porque podemos ver muchas, pero hoy día queremos ver, en honor al tiempo, ¿cierto? A lo corto que tenemos para exponer este tema, queremos verlo desde este punto de vista de la obediencia. Dice, vemos en el Señor, en la palabra, cómo nos direcciona en cuanto a la obediencia, ¿cierto? ¿Y por qué esta palabra? Muy simple. Como hijos de Dios debemos entender que la palabra de nuestro Señor, de nuestro Padre, nos guía, nos guarda y nos cerca de tomar malas decisiones y malos caminos. Mi hermano, a la larga, estas malas decisiones nos traerán malas consecuencias o muy malas cosechas, como usted prefiera. Es decir, frente a cualquier duda, nuestra mayor seguridad será siempre preguntarle a papá, pero con un corazón dispuesto a obedecer, por sobre todo tipo de consejos. ¿Querrá nuestro Padre? Y esta es una pregunta que yo le hago a ustedes para que después nos vayamos respondiendo y vayamos interactuando. ¿Usted como padre querrá que a su hijo le vaya mal? Hoy la respuesta, parece que la respuesta es muy sencilla. ¿Querrá usted como padre que su hijo sufra? ¿Querrá usted como padre que su hijo tenga pérdidas? Mi hermano Marcelo, a usted lo voy a tirar a la piscina primero. Vamos viendo, vamos contestando una por una. ¿Querrá usted como papá que a su hijo le vaya mal, hermano Marcelo? Por supuesto que no, para nada. ¿Cómo usted tratará de evitar eso? ¿Cómo lo hará como papá? Instruyéndolo y que sea obediente a la enseñanza que le estoy dando como padre. Entonces, uno, si ya se equivocó, no quiere que el hijo se equivoque y pase lo mismo que uno ha pasado. Amén. Hermano Pedro, ¿usted como papá quiere que sus hijos sufran? Nunca. Nunca. Yo creo que ningún padre quiere que nuestros hijos sufran. ¿Y cómo usted lo hace para evitarle su sufrimiento? Claro. ¿Qué hace? ¿Qué herramientas puede utilizar hoy día? Llevándolo a la palabra. Pero yo creo que lo principal en estos casos, hermano, personalmente, yo tendría que llevarlo con mi ejemplo en la palabra. Yo no sacaría nada de decirle a mi hija Isabel o a mi hija Claudia, vamos acérquense al Señor. Si yo no estoy un 100% metido en la palabra, yo creo que yo siendo obediente
estando en la palabra, es el mejor ejemplo y la mejor llave para acercar a mi hijo al Señor. Es decir, podríamos decir, hermano Pedro, que es bueno, como decía mi hermano Marcelo, es bueno aconsejar, direccionar a los hijos. Es verdad, Sí, es pues, bueno. bueno, Pero bueno. eso debe ir acompañado, ¿cierto? Con una autoridad que solamente lo puede entregar la propia vida, ¿cierto? Claro, con el ejemplo mío, Con el con el ejemplo ejemplo del suyo. papá. Claro. Así Porque es. si yo no suelto las cosas del mundo, si yo sigo como si estuviera en el mundo, no me van a creer mis hijas. Eso no quiere decir, hermano, que ha sido muy simple para mí. Ha sido difícil. Sí. Pero yo creo que con el ejemplo de uno y haciéndole ver que Dios es el único camino Sí, y que Él hace las cosas más simples. sí. Podemos tener problemas, pero la solución van a ser mucho más llevadera. Mm. Eso es, hermano. Hermano Enrique, ¿está por ahí? Le pregunto a cada rato, como está como ahí con su tema de cámara. Hermano Enrique, mire, nosotros aquí en este grupo dijimos al comienzo que todos somos papás, así que tenemos una buena ganancia para este tema. Yo le pregunto a usted, mira, la pregunta es súper complicada. Ahora sí que tenemos un par de preguntas bien complicadas, pero vamos a pedirle la gracia al Señor que nos ayude a contestarla con Bueno, sabiduría. Mi hermano Enrique, ¿usted puede decir hoy día que tiene hijos obedientes o hijas obedientes? Sí, 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 mis hijas han sido obedientes, sí. Súper respetuosas, no contestan, porque todo eso se les ha enseñado, porque uno, bueno, como dicen que debería ser el espejo de ellos, para ellos, pero el espejo sanamente, porque yo no les puedo decir no fumen y yo tengo el cigarro en la mano, entonces no voy a ir, voy a ser un espejo para ellos en ese momento, y enseñándoles así, los principios, lo bueno, lo mejor, así es. y, ¿siempre ha y yo siempre ha visto obediencia en ella, mi hermano? naturalmente sí, sí, Ya, ya. ¿Y ha visto buenos resultados de eso? sí, sí, Sí. sin nada que decir. Ok, qué bueno. Como papá, Sí, digo sí, eso. sí, como papá. Porque quizá con el Señor sería otra opinión, ¿no? Otra, sí, sí. Ya. Hermano Pedro, usted, con referente a sus hijos, sus hijos, ¿tiene hijos obedientes hoy día? ¿Tiene hijos de los cuales puede decir yo he visto buenos resultados en ellos? Siendo sincero, hermano, porque estamos ante la palabra, no, hermano. Porque yo antes de llegar al Señor no fui un buen ejemplo, hermano. Ellos, mi hija, la segunda, que es Claudia, ella me ha dicho que ella va a llegar al Señor. Y con Isael, la menor, hemos tenido algunas diferencias, pero yo también he cometido algunos errores con ella. Pero la verdad que yo tengo un hijo que me gozo en él, en el Señor. Entonces, yo tampoco puedo culpar a mi hija por no, estar, no ser más obediente o no estar en el Señor, porque yo tampoco no venía bien. Po. El Señor, imagínense que a mí me cobijó a los 66 años, 67 años. Es decir, tenemos una tremenda responsabilidad, hermano, hoy día de poder mostrarles, porque el primer punto decía, vueltos a nacer. Tenemos una Así es, tremenda responsabilidad así es, como hijos, como hombres así es, hermano. dueños de casa, como cabezas de familia, de mostrarle a nuestros hijos lo que significa haber vuelto a nacer, lo que Claro, significa haber tomado los caminos del Señor, lo que significa ser hijos de Dios, que nosotros vean la obediencia, que nosotros vean un cambio verdadero, hermano, no que sea una cosa, cierto, de apariencia, no que sea una cosa que donde nos estén mirando solamente, sino que sea un claro,
una verdad genuina en nuestro corazón. Claro. Mi hermano Marcelo, usted, dígame, hermano. Cortita, Sí, hermano, sí, no, mire, dígame, hermano. aún así, ella, mi hija Claudia, mi nieta, que es hija de ella, ellas han visto cambios en mi hermano. Gloria al Señor. Y me lo han dicho otros familiares cercanos a mí. Han Qué visto bueno, cambios. hermano. Qué Pero bueno, hermano. con eso no quiero decir que ya estoy al otro lado, hermano. Porque he Sí, porque tenido caídas y usted lo sabe muy bien. el que piense estar firme, mire que no caiga, dice el Señor. Mejor no Eso, nos hermano. creamos que estamos muy firmes. Mejor digamos Claro, que la gracia de eso. Dios nomás nos ha ayudado hasta ahora. ¿Ven? Así, hermano. Mi hermano Marcelo, ¿usted cómo le ha ido con Oscar? Ahora sí que me acordé, ¿ves? ¿Cómo le ha ido con Oscar en este tiempo, en este proceso? Bueno, lo conocemos nosotros en la iglesia de chiquitito, ¿cierto? Llegó chichillo, como dicen en el campo, llegó chichillo a la iglesia. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Lo ha visto usted? ¿Cómo lo ha visto crecer en obediencia, en desobediencia? ¿Ha tenido situaciones? ¿Ha tenido consecuencias? ¿Cómo lo ha visto usted en este caminar? Bueno, Oscar es un hijo bien obediente, bien obediente, yo puedo decir y dar testimonio que es bien obediente, y a pesar que cuando estuvimos nosotros alejados, ahí él tuvo consecuencias, toda la familia tuvo un quiebre, pero por la instrucción que recibió en su niñez hasta la edad de adolescencia, porque ahora ya no es un niño, es adulto. Es un adulto, ya no puedo decir ni siquiera que es joven, porque es adulto, ya va a cumplir 20 años, entonces, ¡Wow! Yeah. y llegó él a los 3 años en la iglesia, entonces, lo que se me inculcó en su niñez, en los momentos difíciles que pudo él haber tenido por causa de mí, por causa de mis errores, él aún así con esa instrucción que tuvo y esa disciplina que tuvo cuando niño, él tuvo las fuerzas de buscar al Señor, y quizá yo podría dar testimonio que muchas oraciones de él y de todos ustedes, pues, puedo decir que puedo estar de vuelta en este camino, Gloria al Señor. y Dios escucha las oraciones de los justos, y yo puedo decir que mi hijo es uno de los que estaba orando, y puedo decir que es un niño, es un adulto obediente hoy en día. Gloria al Señor. Bueno, después de todo este examen que hemos hecho de nuestro hijo, bueno, yo también puedo decir que estoy de todo ahí en la viña del Señor, como dice por ahí un refrán, un dicho popular, dice que en la viña del Señor hay de todo, ¿cierto? Y Sí, la verdad es que yo claro. puedo decir que tengo hijos obedientes y otros no tanto, y también he visto los resultados de uno con los resultados de otro. He visto el padecimiento por un lado y he visto la ganancia por otro, he visto la paz por un lado y he visto el llanto por otro, he visto el crecimiento y en otro frustración. Entonces ahí he podido tener esas dos áreas. No comparar, porque el afán, el anhelo del papá no es comparar a los hijos, porque tampoco los hijos nunca van a ser todos iguales. Eso es una realidad. Entonces puedo dar también testimonio de que uno sabe, se da cuenta, y con esto quiero terminar este punto para terminar con una pequeña reflexión, que uno como papá, no sé si comparten esto conmigo, pero uno como papá se da cuenta inmediatamente cuando un hijo es obediente y cuando no es obediente. Y uno sabe que cuando el hijo es obediente le va a ir bien. Y uno sabe que cuando el hijo hace caso de los consejos le va a ir bien. Dicen amén ustedes, es así, ¿cierto? Cuando el hijo es obediente, cuando el hijo es obediente le va a ir bien. Entonces, para terminar este segundo punto, tenemos que ahora reflexionar en nuestras vidas. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. La obediencia quiere que nosotros entendamos que nuestro Padre, ese Padre que tenemos hoy día después de haber vuelto a nacer, Él siempre quiere lo bueno para nosotros. Entonces, es bueno que entendamos que la obediencia no es que Dios sea un Dios enérgico o un Dios ahí que tenga como la espada en la mano, que tenga un látigo en el otro lado, un cinturón. No, lo que pasa es que Dios quiere que a nosotros nos vaya bien. Así como nosotros hemos visto a nuestros hijos obedientes que le ha ido bien, por ser obedientes, Dios está esperando lo mismo de nosotros. Entonces, que Dios nos ayude en este día, en esta hora, a la luz de esta palabra, a poder hacer una reflexión personal de nuestras vidas y ver qué tan obedientes, qué tan
seguidores y qué tanto hemos contemplado para nuestras vidas, propias vidas, la palabra del Señor y poder ver nuestros resultados. Pues acá tenemos diferentes situaciones, hemos vivido diferentes situaciones en el reino, producto de buenas o de malas decisiones, y hasta este día podemos reflexionar y decir, Dios nos ha ayudado. Pero hay cosas mejores, hay cosas mayores que tiene Dios para nosotros. El papá siempre le quiere dar cosas mejores a los hijos, ¿sí o no? Así ¿Sí o es. no? En la medida que usted tiene, hermano Marcelo, usted que tiene a su hijo ahí todavía con usted, bueno, mi hermano Enrique, mi hermano, todos estamos en la misma, yo también tengo todavía por acá hijos, pero uno en la medida que va teniendo la posibilidad de darle algo mejor a los hijos, se lo quiere dar, ¿sí o no? Se lo quiere dar, pues no está pensando en decir, ya, hasta aquí no va, no, ya, no, sino que siempre le quiere dar lo que le puede dar, y quizás incluso hasta un poco más. Entonces, podamos entender en este día que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Y tenemos que ser inteligentes para tomar esta vida, considerar esta obediencia y poder ser manifestación de hijos de Dios. Amén. Y por tercer punto, diga, hermano. Y quería decir algo también con respecto a la obediencia que usted me estaba preguntando de Oscar, y cómo puedo, y hace un instante atrás usted dijo que no tenía que ser una obediencia para el Señor, no para nuestro deleite. Claro. Entonces yo también puedo marcar una diferencia, gloria a Dios, que en algún tiempo yo a Oscar le decía que, como así como una instrucción, vamos a pescar. Y Oscar me decía, no papá, porque tengo culto de jóvenes. Así de corto. Amén. Entonces, Amén. igual hay que tener ojo cuando uno da una instrucción y que no sea para nuestro deleite, sino que sea para el Señor la gran parte de todas las instrucciones. Amén, mi hermano. Que el Señor nos ayude a llevar a nuestros hijos por el camino de la verdadera obediencia, ¿cierto? Así como dijeron Amén. los apóstoles, es menester, ¿cierto? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué bueno, mi hermano, que hizo el punto ahí al término de este segundo round, ¿cierto? Porque es justamente eso, es la obediencia a la cual Dios nos llama y la obediencia a Él, porque eso es lo que espera el Señor de nosotros, obedecer a Dios por sobre obedecer a los hombres. Amén, que esa sea nuestra actitud y esa sea nuestra aspiración, nuestro anhelo, obedecer al Señor en todo tiempo. Amén. Claro. Y tercer punto, pues, con esto estamos terminando, nos quedan unos minutitos, así que lo vamos a tener que hacer un poquito rápido. Dice, ¿qué es lo que nace de nuestro corazón como padres cuando un hijo se comporta obediente? Y por ahí mi hermano Marcelo tiene una palabra, mi hermano. A ver, pueda compartirla con nosotros por ahí, por favor. Amén. En Mateo 17:5, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, en este es mi hijo, amado en quien tengo complacencia. Al oír... A él lo oí. Amén. Amén. ¿Y Mateo 3, 16, 17 lo tiene por ahí? Sí, amén. ¿Ya? A ver, 3, 16, 17. 3, 16, 17, ¿sí? Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo, amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Mire, tenemos dos cosas que dice que mientras él aún hablaba, dice una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre hablando de Jesucristo. Y después la otra parte, en Mateo 3:16, dice que Jesús cuando estaba siendo bautizado, es decir, Dios estaba haciendo algo a favor de la palabra. Al ser bautizado Jesucristo, acuérdense que el bautismo para nosotros es una señal de obediencia, de pureza, y también de reconocer al Señor públicamente, y dice que nos limpia de los pecados y volvemos, es parte del nuevo nacimiento. Pero Jesús no había pecado, entonces quizá él, podemos decir, no necesitaba ser bautizado, pero aún el Señor dijo, es necesario que yo haga esto, por obediencia, para que todos vean que yo, como hijo, cumplo la palabra de mi Padre. Entonces, ahí, en esa actitud, el Padre habla desde los cielos y dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Amén. Entonces ahora la pregunta es,
Mi hermano Marcelo, con usted voy a empezar ahora al otro lado, al revés. Usted puede decir hoy día, en mi hijo Oscar, tengo complacencia. Amén. Sí, sí, porque nosotros hemos visto la siembra que ha tenido cuando niño, y al verlo a él buscar ahora al Señor, escucharlo cuando está adorando, está practicando alguna alabanza y saber que él busca por la motivación que el Señor le pone en su corazón, yo puedo tener complacencia. Mi esposa también hablábamos eso y me decía que, que recordábamos cuando le inculcábamos la palabra, que muchas veces nos quedábamos hasta tarde por un versículo, y me enseñaba y le hacía como teatro así, cuando le daban látigo a Jesús, y le enseñamos muchos versículos, y eso se le inculcó. Entonces yo ahora me da complacencia ver a mi hijo buscando al Señor, y no uno estar, por ejemplo, ahora que es adulto, estar latigando, oye, anda a la iglesia, oye, busca al Señor, él lo busca solo, y Dios le pone la motivación en el corazón, y me da complacencia verlo así. Mi hermano Enrique, usted que está por ahí con su foto ahí, ¿usted puede decir que tiene complacencia en sus hijas hoy día o quizás le falta algo para alcanzar ese nivel, digamos? Espiritualmente, Sí, sí. Bueno, con Natalia tenía complacencia porque cuando estaba en el Señor, pero hoy que la ha pasado mal cuando se retiró del lado de él, y entonces yo he hablado mucho con ella, entonces ella sigue en lo mismo, entonces no hay complacencia en decirte que ella está en el Señor. Entonces está muy lejos de él. Entonces yo lo único que me queda es orar nomás para que ella, y la mayor que nunca conoció al Señor, y nadie que también estuvo un tiempo en la iglesia, pero muy poco. Pero ella, cuando yo le hablo del Señor, ella me escucha. Y porque yo le digo cada vez que salga, como están las cosas tan malas hoy día de los vehículos, todo eso, que nos llega y salga como los pajaritos, que ore al Señor y que le pida que resguardo, cobertura. Y ella lo hace. Entonces por ahí uno se complace en esa parte de ella. Se fija que el común denominador es lo mismo que dice la palabra. Acá el Señor dice, yo me complazco con mi hijo porque obedece a la palabra del papá, del Padre de los cielos. Mi hermano Marcelo decía, yo me complazco con mi hijo porque hace la voluntad de nuestro Padre. Mi hermano Enrique dice, yo me complacería de mi hijo si estuvieran haciendo la voluntad del Padre. Ni siquiera uno busca que haga la voluntad de uno, sino que haga la voluntad del Señor. Mi hermano Pedro, ¿qué nos puede compartir al respecto usted con sus hijos? Claro, yo me complazco en mi hijo no solamente como hijo, de hijo a padre, sino que lo veo como miembro de la congregación, hermano, porque él lleva una vida de servicio. Es muy respetuoso de todo la autoridad que hay en nuestra congregación. Que Dios lo guarde, ¿no? Sí. Y bueno, y como decía nuestro hermano Enrique, en mi hija no puedo ver lo mismo, pero en eso estamos orando con mi esposa para que ella el día de mañana lleguen al Señor. Sí. Ese es el anhelo, las dos hijas y la nieta, que ella está en la universidad también. Amén. Eso Yo es lo creo puedo decir. Yo creo que el anhelo de nosotros como papá hoy día en el Señor es eso, ¿cierto? Que nuestros hijos sean personas que se puedan volver obedientes al Padre, a nuestro Padre hoy día, a nuestro Señor, porque ahora tenemos que traer esto mismo, dejar de mirar a nuestros hijos y ahora mirarnos a nosotros. El Señor hoy día, si nos mira desde el cielo, si ve a mi hermano Marcelo, el Señor hoy día aquí, podrá decir el Señor, este es mi hijo Marcelo, este es mi hijo Pedro, mi hijo Enrique, este es mi hijo César, en el cual yo tengo complacencia, que Dios nos ayude, porque la motivación, digamos, la intención del Señor al poner esta palabra hoy día, es claro que podamos ver desde dos miradas. Primero ver como padre a nuestros hijos, pero también entender que somos hijos, que hay un padre que también nos está mirando a nosotros. Entonces, cada enseñanza, cada actitud que vemos en nuestros hijos,
la cual nos puede traer descanso, la cual nos puede traer angustia, nos puede traer tristeza, nos puede traer intranquilidad, esa misma mirada es la que estamos teniendo de nuestro Padre hoy día desde el cielo. Entonces, lo que nosotros esperamos de nuestros hijos para que ellos puedan alcanzar la bondad, la misericordia, el bien de Dios, es lo mismo que Dios está esperando de nosotros. Por eso hoy día hemos querido compartir esta palabra, este mensaje, hemos querido mostrar un poco la luz de la palabra, nuestra actitud de hijos de Dios, pero de una forma sencilla, de una forma práctica, viendo la actitud, el comportamiento de nuestros hijos, viendo la actitud y el comportamiento de nosotros como padres terrenales, pero así también viendo cómo Dios nos ve a nosotros, finalmente, cómo Dios nos ve a nosotros no como padres allá, sino que como hijos de Él. Si Él realmente podría decir hoy día, estos son mis hijos en los que yo tengo complacencia, y no olvidar que Dios lo dijo eso porque su hijo era obediente. Esa era una particular, dice que él fue en todo, hasta la muerte y muerte de cruz, fue sometido a la obediencia. Entonces, él fue enseñado en la obediencia. Que Dios nos ayude a entender que hoy día nuestro caminar, nuestro testimonio, como hablábamos, es mostrar la obediencia del Señor. Amén. Así que ya estamos llegando al término. Mi hermano Marcelo, me gustaría que hiciera algún comentario final, si quiere agregar algo, como para ir terminando ya. Amén. Bueno, con respecto al comienzo, parece que hablamos de así que nosotros como hijos tenemos que igualar a nuestro padre, seguir como los pasos de él, y eso nos hace ser hijos de Dios, como el ejemplo, así como nuestros hijos también tienen que ser el reflejo de nosotros. Y hace una semana atrás, mi hijo me dijo que un hermano le había dicho a él, oye, mira, pero esto es totalmente físico, como lo dijo, no natural. Y le dice, oh, Oscar, mira, ese es el hermano que tú te pareces. ¿Y cuál? Le dijo el Oscar, el que vaya, mira, que va a tocar la guitarra. Y le dice, es mi papá, le dice. Voy a compartir que... Él no sabía que este era el papá. No, claro. Pero con los rasgos y quizás la forma de caminar, no sé, todo lo que, como hablábamos en la primera parte, que nos parecemos en el ADN, pues entonces nosotros deberíamos tener el mismo ADN de Cristo, el mismo ADN de Dios para reflejar su... Que digan eso de nosotros, ¿eh? Que digan eso de nosotros. Oh, se parece al papá, ¿cierto? Que vean al Señor en nosotros. Gracias, mi hermano Marcelo. Mi hermano Enrique, ¿usted qué puede decir para ir terminando ya? Bueno, da gracias por lo que el tema que hemos tocado hoy, y seguir siendo obediente al Señor y no salirnos de un margen que él nos tiene, porque estamos dentro de un margen, pero nosotros siempre queremos ir a buscar las cosas fáciles, y al salirnos de ese margen vamos perdiendo el poderío que tiene el Señor, porque al final, si lo seguimos saliendo, igual Él tiene un margen más afuera que ese, que nos sigue cuidando, pero si ya salimos de ahí, ya ahí nos va a dejar solo, ¿no? Entonces, porque la carne sigue siendo presa fácil y ahí tenemos el ejemplo del hijo pródigo, que él quiso irse del lado de su papá, ¿eh? Entonces vio muchas penurias y al final tiene que volver, que no sea tarde cuando uno sale. Amén. Para poder volver. Así es. Amén. Gracias, mi hermano Enrique, qué hermosa palabra que nos acaba de entregar también, para que nos quede ahí incrustada en el corazón en este día. Mi hermano Pedro, para ir terminando, ¿qué nos puede compartir? Claro, bueno, seguiré, espero con la ayuda del Señor seguir en obediencia, hermano, y ir votando todas las cosas que no nos sirven, para que así nuestra hija, mis dos hijas, vean que el papá no solamente es palabra, sino que hecho. Amén. Porque como le decía antes, yo no saco nada de decir querer acercar a mi hija, a mis hijas a la palabra,
si yo no estoy actuando bien. Amén. Entonces, de aquí para adelante, aferrarme a la palabra. No me queda otra. Amén. Amén. Y dar gracias a Dios por esta palabra, hermano. Gloria al Señor. Y lo otro, gracias por la paciencia con uno. Usted como líder. Aleluya, que el Señor nos ayude a seguir siendo hijos de Dios en realidad, que nos siga dando esa paciencia que necesitamos, esa humildad, ese amor, ¿cierto? Que Dios tiene con nosotros, en realidad el amor de Dios hacia nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, con esto ya estamos llegando al final, le damos gracias al Señor por este nuevo programa, por esta nueva palabra que nos permitió compartir. Les invito a que oremos, amén. Vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo, Señor, por esta enseñanza, Señor. Quizás mucho nos va a recordar o nos ha recordado, Señor, muchas cosas, Señor, nuestro inicio y, por qué no decirlo, hasta nuestra vida actualmente en usted, Señor, en su obediencia, en su gracia, en su misericordia, en su protección, Señor, en su ayuda. Como usted, Señor, ha estado con nosotros, Padre, en los momentos difíciles, Señor, no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Ha tenido paciencia, como decía nuestro hermano Pedro. Por eso en este día oramos, Señor, y le damos gracias por la honra de haber compartido su palabra. Pero, Señor, sobre todas las cosas, por, Señor, su amor, que un día nos escogió para hacernos hijos suyos. Por esa bendita misericordia que nos alcanzó, Señor. Oramos para que esta palabra pueda llegar al corazón de aquel que la escuchará, que la verá, que la recibirá, en el momento en que usted lo determine, Señor. Oramos para que esta verdad, Señor, sea también en nuestras vidas, y como decía nuestro hermano, podamos ser testimonios, Señor, de que lo que hemos dicho es también vida en nosotros, Señor. Muchas Amén. gracias, Señor. Guárdenos, Señor. Guárdenos Amén. en todo tiempo, Señor. Guárdenos de tentación, guárdenos de caída, Señor. Guárdenos, Señor, del acusador, del cazador, Señor. Guárdenos, Amén. Señor. En todo tiempo reconocemos nuestra dependencia de usted. No suelte nuestra mano y no permita, Señor, que soltemos la suya. Se lo pedimos Amén. en esta hora porque somos necesitados, Dios. Somos necesitados y siempre seremos necesitados hasta el día en que usted venga por nosotros. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por un día más. Amén. Chao, hermano. Y nos vemos pronto, si Dios Chao. quiere. Bendiciones. Mañana. Chao. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermano. A todos. Nacimos para ser valientes.